Dios te bendiga, te saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a la Escuela Profética Redime. Estamos entrando en la primera lección de nuestro primer tema de la Escuela Profética. Este primer tomo tiene que ver con el campo profético. Este es el manual que estaremos usando durante este proceso, durante este proyecto de la Escuela Profética Redime. Y en este primer capítulo o en este primer tomo estaremos aprendiendo acerca del campo profético como un fundamento que los apóstoles y profetas pusieron para levantar el edificio personal, el edificio que es la iglesia de Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que en este primer manual vamos a estar tratando con la importancia que tiene el campo profético en la extensión del reino en la tierra. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Además dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y en este pasaje vemos que el Padre da dones, el Hijo da dones y el Espíritu Santo da dones. Lo interesante es que de los 7 dones que el Padre da a sus hijos, Romanos capítulo 12, uno es el don de profecía. 6 de los 9 dones que el Espíritu Santo entrega a la iglesia son proféticos. Uno de los 5 dones del Hijo es el don de profeta. Y concluimos que Dios le da tanta importancia al campo profético que los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tratan con los dones proféticos. Entendemos como profético la forma en que Dios establece una comunicación con la tierra. De esta manera, el conocer el campo profético, podremos conocer los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, los diseños, la información que Dios tiene para sus hijos. Esta información es para edificar, para formar, para activar, para desarrollar las estrategias espirituales para extender el reino de Dios en la tierra. Cuando la iglesia sea activada en el campo profético, podemos entender que Dios desea que hagamos estrategias nuevas para extender y plantar el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros nos ganamos la confianza de Dios, en el momento que nosotros cumplimos con los planes del Padre aquí en la tierra, en ese momento Dios nos va a dar comisiones mayores. Estas órdenes, estas comisiones que Dios nos entrega es a través de los dones proféticos. ¿Cómo puede ser el don de ciencia, la palabra profética, la palabra de sabiduría, la revelación en su palabra? Y además, cuando conocemos la información que Dios nos brinda, seremos activados en los dones que nos dan las habilidades para tomar las mejores decisiones en todos sentidos. En ese momento actuaremos con una sabiduría celestial y no de la tierra. Aunado a los dones de poder, los dones de sabiduría, entendimiento que nos dan las capacidades para entregar buenos resultados al Padre, nosotros encontraremos una satisfacción profunda al servir a Dios con todo nuestro corazón. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dios nos tendrá como dignos del reino en la medida que nos ganamos su confianza en la operación de los dones espirituales. De hecho, una persona es digna cuando se ha ganado la confianza para desarrollar una responsabilidad que le es otorgada. Esta responsabilidad debe ser nuestro gran desafío aquí en la tierra.
cuando nosotros nos ganamos la confianza de Dios en comisiones pequeñas, en operaciones pequeñas, Dios nos entregará cosas mayores para hacer en esta tierra y para que el reino de Dios sea extendido a través de nosotros. Al final de este primer tomo, nosotros estaremos siendo desafiados a ser parte del proyecto profético de Dios para este tiempo. Esto quiere decir que nos ganaremos la confianza de Dios para desarrollar cosas enormes en la extensión del reino en esta tierra. En este manual estaremos desarrollando 7 lecciones. En primer lugar, hablaremos en el capítulo 1 o la lección 1, la restauración del ministerio profético, que trataremos en este momento. Posteriormente trataremos con la lección número 2, un despertar profético. Enseguida trataremos con definiciones proféticas. Luego trataremos el asunto del llamado profético. Luego trataremos en la lección número 5 el requisito del llamado, la preparación del llamado y las funciones del llamado. De esta manera estaremos concluyendo con este primer manual en estas próximas 7 lecciones. Te animo a poder contestar los cuadros de trabajo que este manual va a tener y que son muy importantes para que tú redondees todas las lecciones de este capítulo. Ahora vamos a iniciar con la lección número 1, la restauración del ministerio profético. En Hechos capítulo 3, versículos del 20 al 21, encontramos que Jesús está siendo detenido en el cielo hasta que sea la restauración de todas las cosas. Esto Dios lo ha venido hablando a través de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Te animo a leer los versículos claves, 1 Corintios 14:3, Efesios 2, versículos 19 al 22, también Efesios capítulo 3, del 1 al 6 y 1 Timoteo 4:14. Al leer estos versículos, tú vas a estar redondeando toda la información que necesitas para entender este primer capítulo, la lección primera de este primer tomo. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Que el alumno comprenda que es el tiempo de la restauración profética. Además, vamos a introducirte en un ambiente profético con conceptos sencillos y prácticos. Y además vas a entender que Dios desea comunicarse con sus hijos y la voz profética es un medio importante para escuchar hablar a Dios. Finalmente, quiero a través de esta lección desafiarte a dar pasos firmes para iniciar nuestra preparación en el campo profético y seamos parte de este ejercicio profético en la tierra. Así que iniciamos con algunas preguntas que creo que son muy importantes. En primer lugar, ¿por qué Dios necesita a los ministros proféticos de este tiempo? Además, ¿será necesario? ¿Es real que hay ministros proféticos? ¿Es real que hay el oficio profético ya desarrollándose en este tiempo? En segundo lugar, ¿qué entiendes por profecía? Muchos han estado abusando de este don en este tiempo por la falta de enseñanza, tal vez no porque hay malicia en el medio, pero falta mucha enseñanza en relación a la profecía personal. En tercer lugar, ¿es verdad que solamente los profetas pueden profetizar? ¿O todos los hijos de Dios pueden hacerlo? Cuarta pregunta, ¿qué entiendes por revelación? Y finalmente, ¿qué entiendes por activación? Estas cinco preguntas van a estar siendo contestadas en el transcurso de toda esta lección. Así que iniciamos con el primer punto, un camino de santidad. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Dios nos lleva a sus hijos a construir un camino de santidad. Solo aquellos que han nacido de nuevo,
les es imposible vivir una vida consagrada y plena delante de Dios. ¿Por qué nada más los hijos de Dios pueden caminar un camino de santidad? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos va a llevar en una santificación de todos los días. Obviamente, la gente que no conoce a Jesús está envuelto en una rutina de pecado que no le permite conocer la santidad de Dios. Uno de los principios, uno de los trabajos del Espíritu Santo en nosotros es santificarnos para ser santos como nuestro Padre es santo. Es por esto que este camino de santidad no es trazado por un hombre, sino viene trazado directamente del corazón de Dios. Dios lo hace visible a través de ministros proféticos que dejan escuchar la voz de Dios y guían a sus hijos para que hagan la voluntad del Padre. Uno de los trabajos proféticos es hacer escuchar la voz de Dios para que nosotros vivamos una vida de santidad. Yo he escuchado personas que dicen, ¿para qué queremos profetas el día de hoy si ya tenemos la palabra? Bueno, esta es una pregunta a veces hasta un poquito risible, porque no se entiende el mover profético de una manera correcta. La Biblia es la palabra profética más segura. Esto es cierto. A través de ella nos movemos, conocemos a Dios, conocemos su corazón, conocemos la identidad de Dios para nosotros. Pero hay muchos detalles que la Biblia no nos da, sino que vienen a través de la revelación de Dios por los ministros proféticos. La Biblia dice que seamos santos como Él es santo. Esto es lo que dice la palabra. Esto es una verdad. Sin embargo, el texto se forma muy general para todos los hijos de Dios. Ahora, de una manera personal, cuando Dios me revela que yo tengo que cambiar cosas personales o que debo de santificar el carácter, mis temperamentos, mi forma de actuar, mi forma de tratar a los demás, mi forma de relacionarme, conceptos que ya son personales, actitudes, cosas que nadie las sabe más que Dios y yo. En ese momento viene la revelación del Padre a nuestro corazón. En ese momento Él nos va a decir qué es lo que yo tengo que cambiar de una manera personal. Tenemos un Dios que es tan cercano a nosotros, que es tan real. Él desea tener una relación íntima contigo y conmigo. No es una relación a larga distancia. Ahora, la manera en que Él se acerca a nosotros es en la medida que nosotros nos abrimos para poder ser edificados, para poder ser ministrados y santificados. En el momento que nosotros escuchamos la voz de Dios para poder entrar en una consagración mayor, en ese momento la unción profética, la voz profética se hará presente de una manera ágil para entender los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es por esto que Dios desea comunicarse contigo y conmigo. Dios desea comunicarse porque está interesado en lo que Él mismo creó. El ser humano, tú y yo. Porque Dios nos ama intensamente. Porque Dios ama su creación. Porque Él desea dar a conocer sus anhelos, sueños. Él tiene regalos enormes para ti y para mí. Pero nosotros no lo conocemos porque no sabemos escuchar su voz. Él sigue hablando. Como le habló a Adán y a Eva, nos habla a ti y a mí. Lo seguirá haciendo porque hay quienes hablan lo que escuchan al Padre hablar. Jesús le decía a los religiosos de aquel tiempo: yo hablo lo que escucho a mi Padre hablar. Yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Entonces nosotros necesitamos escuchar esa voz para nosotros mismos y para poder transmitirla a otras personas. Dios siempre ha hablado, nunca ha estado callado. Tenemos a un Dios que no es mudo ni ciego. Él habla para transmitir su mensaje y para que nosotros lo escuchamos. Él da instrucciones precisas a sus hijos, al cuerpo de Cristo, que es edificado, consolado, exhortado en grande manera con las palabras que salen de su corazón. Es por esto que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios
1 Corintios 14:3 les dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. Entonces los principios de Dios se cumplen hoy en día. ¿Para qué Dios quiere hablarte a ti y a mí? Para que nosotros crezcamos, seamos edificados. Dios nos habla y nos exhorta para redirigir nuestro camino, direccionarnos a un camino de bendición y de éxito, para consolarnos en momentos difíciles, para darnos dirección al salir de los problemas. Esta palabra es para todos los hijos de Dios. Es por esto que Dios quiere que nosotros nos animemos, desarrollemos una actitud positiva en todos sentidos. Es por eso que estamos tratando con este punto del manual. El profeta es portador de Dios. ¿Cómo el profeta puede ser un portador de Dios? El ministro profético puede traer la palabra del cielo a la tierra. Estos ministros proféticos revelan los secretos de Dios, dan a conocer sus pensamientos, lo que Él quiere hacer hoy y mañana también. Aclaran la revelación que viene del cielo, escrita en su palabra, y esclarecen la voluntad del Señor para su pueblo de una manera general y de una manera detallada. Dios quiere hablar a su pueblo. Dios quiere hablar a una familia, a una ciudad, a un país, a una persona, porque Dios es un Dios sumamente personal. Es aquí donde nosotros entramos de una manera muy fuerte en todo lo que la palabra nos quiere enseñar. Y es donde nosotros tenemos que ampliar nuestro conocimiento para poder saber lo que Dios nos quiere decir. Ahora, ¿para qué nosotros queremos la voz de Dios? ¿Hay algún principio bíblico en todo esto? La voz de Dios viene a través de sus profetas para, número uno, que nosotros traigamos un arrepentimiento. Recuerda que arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensamiento y un cambio de dirección. En segundo lugar, para santificar nuestra vida. ¿Para qué queremos la voz de Dios? Para que nuestra vida sea santa como nuestro Padre Santo. En tercer lugar, para traer una restauración a nuestra vida completa. Ahí estamos hablando de traer una revelación de aquellas cosas que nosotros tenemos que sanar, tenemos que edificar y tenemos que trazar para una dirección correcta en el Evangelio. Número 4, para darnos dirección en todos sentidos, en el trabajo, en el ministerio, en la escuela. De esta manera, la voz de Dios nos traerá una dirección correcta para estar en el propósito total de Dios. Tú sabes que existen 3 voluntades: la voluntad permisiva de Dios, la voluntad perfecta de Dios y la voluntad que está fuera de Dios. En esta dirección nosotros sabemos cómo estar en la perfecta voluntad de Dios, donde la bendición de Dios será mucho mayor en nuestra vida. En quinto lugar, Dios traerá revelación. Dios nos traerá esa frescura a nuestra alma a través de una palabra profética segura y efectiva a nuestra vida. Además, Dios traerá una preparación a nuestra vida para todo lo que desarrollemos en este mundo, sea de éxito y sea fuerte. Dios es conocido por su pueblo. Cuando su pueblo está en victoria, el mundo conocerá que tenemos un Dios victorioso. Cuando hay un pueblo en derrota, el rey va a estar en derrota. Cuando un pueblo es edificado de una manera rica y poderosa, es porque ese pueblo tiene un Dios poderoso. En séptimo lugar, es porque Dios quiere que nosotros conozcamos su poder en la tierra a través de lo que Él quiere decir en la verdad presente o a través de las reformas que Él está haciendo en la tierra. Así que de esta manera nosotros vamos caminando de una manera muy fuerte y efectiva en este llamado profético. En cuarto lugar, en el manual, entramos en el punto 4, entrenando y capacitados por Dios. Este es el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, donde Dios está levantando un pueblo profético sin igual. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 habla de cómo Dios estará derramando su espíritu sobre todos sus hijos en la tierra, y creemos que este es el cumplimiento de esa palabra. Yo estoy tan emocionado de lo que estoy viendo en el cuerpo de Cristo. Estoy emocionado de todo lo que está pasando con sus hijos formados, activados,
personas que están predicando en las calles, oficinas, empresarios que están haciendo cosas tremendas por la activación de los dones en su vida. Así que es necesario que los ministros proféticos sean lanzados para que ellos tengan un contacto directo de Dios y expresen las palabras que Él quiere hablar a sus hijos. Dios declarará lo que Él hará en este tiempo a través de los ministros proféticos. Dios puede enviar a un ministro a una casa para anunciar lo que va a hacer con esa familia. Dios manda a un profeta a una iglesia para hacer saber los propósitos que tiene para esa congregación. Dios determina los detalles de una manera total, de una manera efectiva, en todo tiempo, en todo momento, para que el reino de Dios se extienda en esta tierra. Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fíjate qué linda es la palabra. La palabra de Dios dice que Dios tiene secretos, pero esos secretos los va a traer Dios a su pueblo a través de su voz profética en la tierra. Dios no va a usar cualquier persona. Dios quiere que tú seas entrenado y preparado para hacer la voz de Dios en esta tierra. Dios quiere preparar una novia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Pero para ser preparada, Dios necesita hombres y mujeres que sepan bajar la voz del Padre y entregarla a sus hijos. Es por eso que necesitamos prepararnos y formarnos en el campo profético para hacer la voluntad perfecta de Dios. Estamos hablando en esta lección de la restauración del ministerio profético, de la voz de Dios que todavía es escuchada en la tierra. Quiero aclararte algo bien importante. Aceptar o rechazar el ambiente profético es aceptar o rechazar al mismo Señor Jesucristo. Cuando un ministro de Dios, una familia, un hijo, una ciudad, un país, no permite hablar al pueblo profético de Dios, es como estar silenciando la misma voz del Altísimo. Es como menospreciar las palabras de Dios. Es como ponerle un tapón en la boca de Dios e impedirle que Él se comunique con sus hijos y con su creación. Y este es un pecado terrible. Tú sabes que Dios dijo que no podemos tocar a sus profetas, es decir, no podemos detener lo que ellos quieren decir. Por eso la Escuela Profética Redime está lanzando con toda la intensidad que puede un llamado a que el pueblo de Dios se prepare en este sentido. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, tenemos el fundamento, que dice la palabra que el fundamento de la iglesia lo depositan, lo ponen los apóstoles y profetas. Sí es cierto, la piedra angular es Jesucristo, pero los ministros proféticos están actuando para moverse de una manera muy grande en la edificación de la iglesia en este tiempo. Amén. El punto 5 del manual se refiere a la revelación y restauración. En la medida que la revelación final de las últimas escrituras, de las últimas profecías en la escritura están por cumplirse, esta palabra será iluminada y traerá una oleada de revelación para que las palabras proféticas se cumplan. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces vemos que Cristo viene a reinar. Estamos preparando la segunda venida del Rey Eterno a esta tierra. Este es el tiempo donde hombres y mujeres, sin importar ni condición, ni edad, ni condición social, económica, raza o nación, están siendo desafiados a bajar la información que viene del cielo para entregarla a esta humanidad y que nos preparemos para la venida del Señor Jesucristo. Ciertamente no sabemos la hora ni el día en que Él vendrá, pero debemos de estar preparados para hacerlo. Y ahí está la voz profética para poder entrar en esta revelación. Todos los hijos de Dios son llamados al campo profético. Todos los hijos de Dios son llamados a saber escuchar la voz de Dios. Nadie puede decir: yo no. Solamente aquel
porque tiene mucho tiempo en el evangelio, o aquel porque es mejor que yo. No, todos somos llamados a escuchar la voz de papá para obedecerla. Esto es bien importante. El punto 6 de esta lección tiene que ver con que somos activados. Este último punto del mensaje de hoy tiene que ver con que el pueblo de Dios tiene que ser activado en el campo profético. No podemos restaurar el ministerio profético en la iglesia si no hay una activación profética para los hijos de Dios. Los profetas y el ministerio profético tienen la habilidad divina de activar los dones y talentos de los santos y ministros por la imposición de manos y la profecía. Ellos revelan y confirman a aquellos que han sido llamados a ejercer los dones ministeriales. Es por eso que 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía con la imposición de manos del ministerio. Así que se unen dos cosas aquí. Una es la revelación de la palabra. La otra es la imposición de manos. Una es la revelación del ministerio, la activación por medio de profecía. La imposición de manos junto con la revelación profética nos va a decir cuál es el destino en el campo profético para nuestra vida, y el llamado que Dios tiene para servirle en el reino de Dios. Cuando un ministro profético pone sus manos y profetiza, el llamado a la persona, en ese momento viene una activación. Es como prender el fuego en la chimenea. Es el fuego de Dios activando lo que el Espíritu ha puesto en nosotros, lo que el Padre ha puesto en nosotros, lo que el Hijo ha puesto en nosotros. El desafío está en nuestras manos. Todos los hijos de Dios tenemos la misma oportunidad de operar en los dones proféticos. Todos tenemos la misma oportunidad de ser su voz en esta tierra. Yo te animo a que al tomar esto con mucha disposición, tú puedas entrar con determinación en esta escuela y poder dar frutos dignos del reino y frutos de excelencia para el Señor Jesucristo. Ahora ya tenemos las respuestas a las primeras preguntas, pero también te dejo estas 3 preguntas que tú puedes contestar. Puedes buscar algún diccionario bíblico o la puedes sacar de este manual. Explica los conceptos iluminar, revelar y activar. Tú lo vas a encontrar ahí en el manual. En segundo lugar, ¿para qué queremos profetas si tenemos la Biblia? Tú ya puedes contestar esa palabra. Y en tercer lugar, ¿qué debemos hacer para ser activados en los dones proféticos? Estas preguntas tú ya las puedes desarrollar y ya las puedes contestar. Es también importante entender que en el manual existen algunos cuadros de trabajo. Son sumamente sencillos. Aquí solamente tienes que estar trabajando con tu Biblia en la mano, y un diccionario bíblico también te puede servir. Tienes que hacerlo para que tú amplíes el trabajo de esta primera lección. Al final del manual de la primera lección te encontrarás estas preguntas finales y también encontrarás una tarea. Hay que hacerla. Esto es para desarrollar carácter en tu vida y ampliar en el campo profético. Quiero terminar con una aplicación de la lección. Este es el tiempo de la restauración de los ministerios apostólicos y proféticos para que la iglesia esté fundada, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Jesús está esperando recibir una novia llena de gloria y esplendor, imponente, poderosa y llena del Espíritu Santo. Para esto, nosotros tenemos que construir un camino de santidad. Además, tenemos que ser formados, proyectados, edificados, activados en el campo profético. Al dejar este tiempo contigo, oro al Señor para que tu vida sea edificada en grande manera. Tú debes de tener este manual en tus manos. Lo debes de tener en tus manos al estudiar esta lección. Escuela Profética Redime la encontrarás en nuestra página www.redime.org, y puedes escribirnos a escuela.profética@redime.org y escríbenos si tienes alguna pregunta, algo que comentarnos, y con gusto te atenderemos. Oro al Señor para que tu vida sea prosperada, edificada y activada. Dios te bendiga y nos vemos en la segunda lección de la Escuela Profética Redime. El Señor te guarde
y yo desato sobre ti bendición del cielo. Así como dice la palabra que tenemos autoridad para atar y desatar, yo desato ahora sobre tu vida una unción nueva y fresca en el campo profético. Y ato todo espíritu inmundo que esté deteniendo tu fe, que esté deteniendo tu camino y tu crecimiento. Gracias, Dios te bendiga y que el Señor Jesucristo te acompañe en todos los días de tu vida. Que el Espíritu Santo te traiga revelación, que el amor del Padre esté sobre tu vida. Amén.